vida de muchas personas gira exclusivamente en torno a sí mismas, anteponiendo siempre sus propios intereses por encima de los demás. Sin embargo, con el tiempo esta actitud egoísta acaba pasándoles factura y siendo castigada de diversas formas. A continuación, analizaremos cómo la vida suele devolver esta falta de solidaridad y empatía mediante diferentes situaciones. Uno de los primeros castigos que suele aplicar la vida a los egoístas es la soledad. Cuanto más centrado está una persona únicamente en sí misma y en satisfacer sus necesidades sin tener en cuenta a los demás, menos disposición muestra a establecer relaciones estables y duraderas. Sus interacciones sociales se basan principalmente en lo que los demás pueden aportarle a nivel material o de entretenimiento, pero carecen de la profundidad que proporciona la sincera preocupación y el apoyo mutuo. Con el paso del tiempo, estas personas terminan alejando a quienes les importaban de verdad debido a su actitud utilitarista, y cuando llegan las dificultades de la vida, se dan cuenta demasiado tarde de que no queda nadie a su lado que les brinde consuelo y ayuda desinteresada. Dejan de ser el centro de atención de los demás para convertirse en meros espectadores de las vidas ajenas, sometidos a una soledad elegida que les parece de repente muy amarga. Otro castigo frecuente es la insatisfacción permanente. Al estar todo el tiempo enfocados en satisfacer necesidades materiales y de ego, los egoístas acaban cayendo en una rueda sin fin de deseos nunca saciados. Tras conseguir un objetivo, inmediatamente fijan su atención en otro siempre mayor, en una carrera de acumulación sin sentidos que nada llena realmente por dentro. Nunca les parece suficiente lo que tienen y acaban sintiéndose frustrados a pesar de sus logros, pues buscan la felicidad donde no está, en cosas que se devalúan con el tiempo en lugar de en vínculos personales duraderos. Aunque estén rodeados de lujos, su avidez les impide disfrutarlos plenamente ni sentirse realmente satisfechos. Otra forma en la que la vida suele castigar la egoísta es a través de la soledad en la vejez. Aquellos que solo se preocuparon por sí mismos cuando eran jóvenes y productivos, acaban dándose cuenta demasiado tarde de que no han sembrado cariño a su alrededor como para recogerlo cuando más lo necesitan, en la tercera edad. Los años pasan y sus cuerpos se debilitan, lo que los hace depender de los demás, pero se encuentran con que ya no queda nadie que les ayude sin interés. Sus hijos, si los tuvieron, tampoco sienten un vínculo profundo con ellos y únicamente cumplen por deber filial o obligación legal. En residencias llegan los últimos días rodeados de extraños, pagando asistencia en lugar de recibiendo afecto. Así es castigada su falta de empatía en el momento más vulnerable de la existencia. Otra manifestación del castigo que la propia vida inflige a quienes se muestran egoístas es la carencia de propósito y sentido. Aquellos que solo se centraron en sí mismos y no dedicaron tiempo ni energías a proyectos o causas más allá de su ombligo, descubren demasiado tarde que pasaron los años en una existencia vacía de contenido trascendente, ya sea a través del compromiso con una vocación que mejore la vida de los demás, o mediante pequeños actos de bondad diarios. Ayudar a los demás otorga significado y propósito vital, pero quienes únicamente buscaron recibir y no dar nada a cambio, ahora se ven privados de esa dimensión existencial llena de satisfacción. Sus días carecen de valor para sí mismos y para los demás. Otro castigo que suele imponer la vida a quienes la malgastaron en egoísmo es la soledad en la vejez que ya ha sido mencionada. Sin embargo, añadamos que en muchas ocasiones también se ven privados de poder disfrutar plenamente de otros seres queridos como nietos, que terminan por sentir rechazo o indiferencia hacia unos abuelos que nunca estuvieron para ellos. Se trata de un choque muy duro darse cuenta de lo vacía que queda la vida cuando ya no queda nada que ofrecer a cambio de cariño. Años malgastados en satisfacer caprichos sin cultivar el don del afecto son amargamente llorados en la tercera edad, cuando el cuerpo enfermo necesita de los demás mucho más que antes. Esta es una lección que muchos aprenden demasiado tarde. Incluso a nivel físico, existen indicios de que el egoísmo puede pasar factura, pues estudios recientes correlacionan actitudes egocéntricas con un riesgo aumentado de padecer problemas cardíacos, depresión y menor esperanza de vida. Al parecer, centrar la existencia en uno mismo en lugar de conectar con los demás mediante la compasión también pasa nota en nuestro cuerpo. Por otro lado,
La vida también suele castigar el egoísmo mediante el castigo kármico, es decir, que aquello que se siembra se recoge. Quienes se aprovecharon de los demás o les hicieron daño inconscientemente, almacenaron mal karma que acaba repercutiendo contra ellos o sus seres queridos. Circunstancias difíciles les hacen experimentar el dolor que infligieron, ya sea mediante enfermedades, fracasos, carencias o pérdidas. Asimismo, la mezquindad y el comportamiento narcisista suelen llevar aparejados el resentimiento o el rechazo de quienes fueron sus víctimas. Esto puede traer como consecuencia el aislamiento social o bien problemas legales que hubieran podido evitarse con un trato más compasivo y justo hacia los demás. En ocasiones, la vida permite que la conducta egoísta sea finalmente juzgada y sancionada. Por otro lado, a veces el castigo es más sutil e indirecto, pero igual de efectivo. Por ejemplo, aquellos padres que antepusieron su egoísmo a la educación y el bienestar de sus hijos pueden verse privados del orgullo y la alegría de verlos triunfar, pues al no haber recibido el afecto y la guía necesarios, estos hijos a su vez reproducen patrones disfuncionales. Finalmente, el egoísta se queda solo con su arrepentimiento. En definitiva, la vida se encarga de cobrar cuentas a quienes dedicaron sus días a satisfacer su ego y ambición desmedida sin preocuparse por los demás. Tarde o temprano, la soledad, la insatisfacción, la falta de propósito o el karma acaban pasando factura. Mientras aquellos que sembraron compasión y cariño recogen una vejez plena de amor, quienes vivieron de espaldas a los demás se ven privados del mayor bálsamo contra sus carencias. Así, de forma implacable pero también compasiva, la existencia devuelve cada cual a su debido lugar. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más videos.